para mí la pandemia es una tremenda lección de muchas formas, de muchas vertientes. Una de ellas, al principio, como ser humano. Claro. Como ser humano. Personalmente, esto no es como orgullo, es únicamente como que ¿qué me enseñó a mí personalmente la pandemia? En realidad poco. Quiero dar la bienvenida a todos los seguidores de la revista Greñas, una vez más conectado con todos ustedes en un nuevo programa de Retoque Video Podcast para profesionales de la belleza. Y el día de hoy tengo como invitado a un gran maestro dentro del rubro de la educación, dentro del rubro de la belleza profesional, un estilista que se ha caracterizado por su nobleza, por su don de gente, por el hecho de ser un gran maestro, un profesional de la belleza que tiene muchos años en el sector, y sé que mucha gente va a comentar sobre el hecho de que lo tengamos acá al gran Floro Flores. ¿Cómo estás, Floro? Hola, José. En realidad muy bien y mucho mejor al reencontrarnos otra vez contigo. Exacto, reencontrarnos porque ya tú has venido acá al estudio en algún momento y antes de la segunda ola, me acuerdo, ya en la segunda ola como que tuvimos que volvernos a encerrarnos, encerrarnos por esta pandemia que literalmente estábamos conversando previamente, porque eso es lo que solemos hacer antes de este video podcast, es conversar un ratito. Y Floro me comentaba, pues para todos ustedes, nuestros seguidores, me comentaba de que definitivamente la pandemia cambió mucho la mentalidad del ser humano, no solamente dentro del sector de la belleza profesional, sino de forma global, ¿no? Además, quiero resaltar como la revista Greñas, con la dirección espectacular de José Yáñez. Gracias, amigo. Estás marcando con la palabra retoque lo que es un antes y un después. Claro. Y en realidad estábamos buscando el nombre con Dairo, que es mi hijo y que lo conoces y mucha gente ya ha escuchado de él. En algún momento también vamos a conversar con él. Y siempre le preguntaba y siempre debatimos, ¿no? ¿Qué cosas más nuevas hacer? Porque la idea, Floro, creo de que uno siempre tiene que estar reinventándose. No puede seguir haciendo lo mismo porque llega a ser un tanto tedioso. Entonces, justamente bajo la coyuntura del mundo digital, este formato de conversaciones, de video podcast, está muy de moda. Entonces, yo como tengo la capacidad y para bien la venia de mucha gente dentro del gremio de poder venir hasta acá, decidí armar este formato y buscábamos el nombre. Y en realidad el peluquero, el profesional de la belleza, es una palabra que siempre suele usar dentro de su trabajo, que es el retocar. Retocar raíces, retocar un maquillaje, retocar el styling, retocar un corte. Tu destino. Retocar tu destino también. Y Es por eso, cuando comentamos en el previo, la palabra retoque realmente estás abriendo mucho horizonte. Partiendo, por supuesto, desde nuestra especialidad, desde nuestra área de trabajo, pero sin embargo, cuando queremos enfocar la palabra retoque con el concepto macro, es muy amplio. Claro. Es demasiado amplio. Me parece genial que le has dado ese punto tan interesante. ¿Para qué? Para enfocar desde lo que dijiste, ¿no? Desde la palabra tan simple, tan común, tan usada constantemente. Dentro del sector. Dentro del sector. Que es el retoque, el retocar siempre, porque creo que un artista no suele ser una pincelada no le va a salir perfecta. Siempre tiene que darle ese retoque como para que pueda encontrar la perfección. Y es lo que suelen hacer ustedes, ¿no? No es que el corte que tú hagas, Floro, ya llevado los ángulos y las dimensiones y las líneas y el diseño ya va a quedar tal cual. Sino que en el styling y en el retoque es donde tú le das tu estilo personal, ¿no? Por supuesto.
También enfocamos de esta manera, eso es personalizar. Claro. Pero la palabra retoque está allí. Claro. Estás retocando algo que lo hiciste previamente, Claro. o sencillamente después de un tiempo pasado. Al final, cuando enfocamos, siempre vamos a decir la palabra retoque, cuando enfocamos desde esa vertiente, realmente, mientras nosotros como profesionales vamos creciendo, Claro. cada vez, no sé cada cuánto tiempo, pero cada vez vamos retocando nuestras propias vidas. Y por ende, vamos enfocando también eso hacia nuestros clientes. Claro. En mi caso, como me conoces, como educador, yo me siento más que como educador, me siento un compañero de todos mis estudiantes. Claro. No me siento educador, porque lo que hago es compartir con ellos. O sea, tu trato siempre va a ser horizontal con la gente. Creo que eso ya es parte de uno. Claro. Creo. Y es parte también de tu esencia, ¿no? Porque También. es como tú lo mencionas, ¿no? Tú no estás en una labor de tal vez una visión un tanto vertical, sino horizontal con tu propio grupo de alumnos, ¿no? Como para generar también una mayor confianza. Yo me imagino que tú te tienes, o sea, yo te imagino en tu salón de clases con gente joven, literal, y tú adaptándote a sus costumbres de ellos y ellos también adaptándose a tus conocimientos como educador que eres, ¿no? Sí, es una combinación de ambos. Qué bonito. Es algo que personalmente he ido retocando mi forma de transmitir. Claro. ¿Ya? Y además también me dio esta visión de retocar lo que tú acabas de decir. Tus estudiantes jóvenes. Yo los miro a todos por igual. Claro. Jóvenes que he tenido desde los 15 años a 16 años hasta personas que tuvieron en su momento unos 50 y tantos años. Claro, pero ahora también dentro del mundo de la belleza creo que la juventud solamente se basa, creo que se basa mucho en la mentalidad, porque uno puede tener muchos años, pero tu juventud y tu actitud, cómo te muestras ante tu trabajo, te demuestra. Yo, por ejemplo, mira, te comento, la experiencia que tuve con Sharon Blaine, que la conoces y tú la sigues, ¿no? Una señora, ya creo octogenaria, Sí. y la mujer sigue enseñando y sigue con esa energía, Floro. Es que no me veo yo sin enseñar en ningún momento. La peluquería para ti es tu oxígeno. La educación, el mundo de la belleza profesional es tu oxígeno. Ese es el otro momento donde yo me divierto. Qué bonito. Encontré dos ambientes en mi vida, después de muchas circunstancias. Encontré dos ambientes en mi vida, lo que empezó a aflorar en mí. Primero, mi concepto de vida es compartir. Y creo que eso es lo que marca lo que tú dijiste. Tú siempre miras horizontalmente. Es que, José, el horizonte es increíble, es infinito. Exacto. Entonces, logré entender en los últimos tiempos que la vida no siempre hay que mirarlo de una manera micro. Mejor de las dos maneras. Claro. Y conjugar esos dos enfoques. Y desde allí, pues, se abrió este enfoque donde logré entender que transmitir una información que tú sabes, que tú conoces, que sea divertida. Otro, divertirte mientras tú estás haciendo un servicio. Para mí, entre comillas, para mí no es un servicio. ¿Para ti qué es? Cuando yo estoy haciendo un corte de cabello, cuando estoy haciendo un tinte o cualquier otro servicio que yo brindo en el salón, lo que yo estoy haciendo es aportar lo que es la esencia de la persona. ¿Qué es esa esencia? Es lo que nosotros adicionamos a su vida cotidiana, dándole o generándole lo que es un poco confianza, otro, seguridad, otro, que se sienta bien esa persona. Por eso, desde esos puntos de vista, no lo enfoco como un servicio. Sí se enfoca, sí se dice que es un servicio, pero para mí es mucho más amplio, es mucho más grande que un servicio. Claro, en realidad
yo siempre menciono, ¿no? De que el estilista o el profesional de la belleza, la persona que está detrás de ese sillón o de esa silla, tiene una labor muy importante que todavía son muy pocos los que se dan cuenta lo importante que es esta labor. Una labor que viene desde la prehistoria, se podría decir, ¿no? Una labor donde en alguna época de la historia de la humanidad, pues el peluquero o el barbero era muy considerado y era parte importante de la realeza, o sea, literal, ¿me entiendes? Pero en estos últimos, en este último, a ver, podríamos decir, en estos últimos años, pues sí, ha habido un cambio generacional en la visión de lo que se tiene como profesión a este segmento laboral. Pero creo que todavía los participantes, los protagonistas de esta historia todavía no se dan cuenta lo importante que es la labor de un profesional de la belleza. ¿Cómo puedes escalar con tu trabajo en el estado emocional de las personas? Y lo logras con tu trabajo. Exacto. Creo que estamos avanzando, como se dice, en ese punto. ¿Por qué estamos avanzando? Hace poquito, como diciendo un poco, en la vuelta de la esquina, no sé cuánto será, unos 10 años atrás, 15 años atrás, nuestra realidad como profesionales fue muy diferente. Era bastante cerrado, era bastante limitado. Pero claro, cuando se abre todas estas posibilidades, cuando abre la mente, nosotros como profesionales, como peluqueros o peluqueras o como estilistas, que ahora a continuación se decía como estilistas, ahora ya no somos ni peluqueros ni estilistas. ¿Qué somos entonces? Somos diseñadores. Sin embargo, no hay que perder la esencia. La esencia es el ser peluquero. La esencia es el ser peluquera. Lo que hemos hecho es adicionar. Hemos hecho un retoque. Pero yo pienso de que el verdadero título que se merece este sector, no solamente de los peluqueros, sino también de los maquilladores, manicuristas y toda persona que resalte la belleza del ser humano, es profesional de la belleza. Para mí, bajo mi punto de vista, creo que ese es el término correcto que deberían tener ustedes. Un profesional de la belleza que pueda abarcar todos los protagonistas dentro de este gremio, y más aún porque el sentir esa responsabilidad de lo que significa la palabra profesional es mucha responsabilidad, valga la redundancia también, en realidad es literal, y eso creo que hay que empezar a infundar, hay que empezar a difundir, hay que empezar a que la gente, los protagonistas, los estudiantes, los mismos estilistas entiendan que somos o que son profesionales de la belleza. A veces yo también me incluyo dentro, pero soy parte de, y la verdad de que me da mucho gusto de que puedas estar acá y que puedas transmitir este tipo de conceptos. Es que estás muy enfocado a nuestras vivencias del día a día, José. Es por eso que siempre hablas en plural, siempre hablas incluyéndote, porque claro, eres parte. Sí, sí. Lo que tú haces desde esta vertiente es parte también de ese profesionalismo que nosotros estamos logrando con el correr del tiempo. Un poco recordando, hace 24, 23 años, cuando hice el primer viaje a un simposio, vi algo muy totalmente diferente de lo que yo había visto hasta ese entonces. Y mi sueño en ese entonces fue que esta escuela llegara a mi país. ¿Por qué? Porque yo veía la necesidad de nuestro país, desde mí, partiendo de mí, y esa necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad? Teníamos, por supuesto, profesionales en ese entonces muy buenos, pero sin embargo faltaba algo más. Algo o alguien que transmitiera con la manera más adecuada, con la manera un poco más clara,
con la manera más entendible para que esto se desarrollara. Entonces, cuando yo regreso de ese simposio, no me quedé con ese viaje. Me generó otro viaje y otro viaje. Y de esa manera, cuando llego en 1999 a Chicago, al 15º Simposio Internacional Pivot Point, que fue un evento espectacular, más de 1.500 personas en un área. Melissa Goldman, una de las representantes para América Latina de Pivot Point, me llama a su oficina y me dice, ¿conoces a fulano de tal? No voy a dar nombres. Sí, por supuesto, conozco, pero lo que más conozco es su marca, lo que más conozco es su producto. Como persona sí tengo toda esa referencia. Y me ofrece allí, me dice, ¿por qué no llevas tú a tu país Pivot Point? La representación. Sí. ¿Por qué no lo tomaste? Fue otra realidad, José. Fue una realidad demasiado, Pero cuéntame, y ahora para generar contexto, chicos, porque es importante, porque no solamente nos ven estilistas o profesionales de la belleza del Perú, sino de toda Latinoamérica y de todo el mundo de habla hispana. Floro, yo lo he presentado como Floro Flores porque en realidad yo lo identifico como tal, pero él es monitor de Pivot Point. Pivot Point, como ustedes muy bien saben, es una de las mejores escuelas de peluquería en todo el mundo y él es monitor más de 15 años, ¿no, Floro? 17 años. 17 años como monitor de Pivot y en realidad si hay algo de lo que puedo dar fe es de que hay un antes y un después de que llegara Pivot acá. Eso es innegable. Y en este caso, por ejemplo, felicitamos la labor que desarrolló el señor Elón de poder proyectarse en el futuro e invertir con una marca tan importante, pero sobre todo, Floro, el hecho de poder darle ese marco que literalmente necesita el profesional de la belleza para llegar a estudiar a un lugar que literalmente fue desarrollado y concebido para poder enseñar peluquería, para poder enseñar belleza profesional. Y por lo que sé, o sea, es una labor que en todos estos años que están como empresa acá en nuestro país, ha fomentado que mucha gente tenga esa responsabilidad también de representar muy bien su casa de estudios como egresados de Pivot. Y cuéntame ese punto, ¿cómo es que así te ofrecieron antes que tal vez lo tuviera el señor Elón? Como te dije, estuve de viaje en Chicago, entonces pues no sé realmente por qué me llamó Melissa Goldman a su oficina. Probablemente quería saber o tener más referencias o tener más información. Claro. Porque ¿Estamos hablando de qué año? ¿El 99. 1999. Ya había conversaciones con Elón. Entonces quería. Pero la representación creo que lo tenía una peruana acá, creo. Todavía no había. ¿Así? No. Esa es la historia, porque a mí me habían contado de que acá lo tenía una señora que en realidad no le daba la debida representación de la marca, ¿no? Todavía no existía Pivot Point en Perú. O sea, no existía de forma física, pero sí tenía alguien la representación acá en Perú, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Pivot Point Perú, Pivot Point Internacional da su representación únicamente a Miguel Elón por medio de franquicia. Claro. Nadie lo tuvo, esa franquicia. Y allí en ese momento, pues Miguel estaba luchando, peleando por la franquicia. Entonces, en esa pequeña conversación que tuvimos, cuando me ofrece, entonces yo le dije, Miguel, ahora que lo nombraste, Miguel es la persona más indicada para poder llevar la franquicia a Perú.
Claro, porque en ese tiempo ellos Y tenían te la voy a- representación de Alpha Par, Correcto. Revlon, tiene su línea de laboratorio Stroh en ese tiempo que tiene era, muchos años. exacto, Univel, que ahora ya es una empresa mucho más constituida. Y bueno, y sigue contándome. ¿Y por qué le dije eso? Porque entre mí yo dije, es una de las marcas peruanas que siempre apostaba por la educación. Esa Claro, marca era quien siempre juntaba a los profesionales y le decía, mira, te voy a enseñar el tinte, te voy a enseñar esto y te voy a enseñar lo otro. Claro, porque ellos tenían su centro técnico acá en la avenida Tacna, no sé si te En acuerdas. Villavicencio, creo que se llama, Claro. Pasaje Villavicencio. Pasaje Villavicencio. Estuve todavía en ese... Mira, yo me acuerdo que cuando recién empecé trabajando con Javier Gamboa, que tú lo conoces, Sí, correcto. una vez me acuerdo que me enviaron a ese lugar cuando todavía no existía pues el centro técnico de estilos, ¿no? No, todavía no existía. Y la verdad que implementar ese centro técnico de estilos creo que es un antes y un después dentro del sector de la peluquería en Es nuestro que país. Pivot Point Internacional exigió eso, esa construcción. Mira. Era Cosa que una de las reglas. Claro. No, pero creo que Miguel Elón superó, porque yo he visto otras instalaciones de Pivo en otros países y no es tan espectacular como la que se hizo acá. Justamente por esa razón, y además por lo nuestro, que nosotros ahí trabajamos como hormiguita, el equipo, el grupo, que la verdad que somos un grupo humano muy, muy sólido, muy sólido. Y tengo que contar, cuando hablo de grupo humano, tengo que contar los que no estuvieron, los que no están también ahora, porque en su momento también fueron un grupo humano muy sólido, porque habíamos apostado por nuestro país. Claro. Pero Y no llegaron era- en un momento, por lo que yo sé, a ser la tercera sede con mayor cantidad de alumnos y la tercera sede, creo, en el mundo con mayor índice de aprobación en la educación. ¿Algo así me había enterado o estoy equivocado? Y ahorita somos los primeros en América Latina. Increíble, increíble. Somos Pero estoy en del lo décimo- cierto, dije, ¿no? Correcto. Estoy en lo cierto. Correcto. En su momento fue así. En su momento. Sí. ¿Cuántas sedes hay en Pivot? Creo que 56 países. 57 países, más de 2.500 escuelas. Wow. Y ustedes están en el top 10. Entre los 10 primeros. Entre los 10 primeros. Así que ya saben, chicos, a toda la gente que en algún momento desee proyectarse, a invertir, porque creo que la palabra correcta es invertir en una buena educación. Creo que se tienen que proyectar siempre a capacitarse en Pivot, en una escuela que definitivamente cambió la filosofía de educación. ¿Cuánto no quisiéramos los que estamos involucrados en este medio existan más Pivot Point? Y esto no es un cherry, chicos, por si acaso, porque definitivamente nosotros hemos convocado a Floro Flores como el artista capilar, como el estilista, pero eso no quita de poder retocar la labor que ha hecho Pivot Point acá en nuestro país, en el sector de la belleza profesional, y quisiéramos que haya mucho más empresarios, que no solamente haya Pivot, Vidal Sassoon, Niangay, Yongueras, Áveda, muchas escuelas que están en todo el mundo y que vengan acá a Perú, porque sí es cierto, hay un antes y un después de que apareció Pivot acá en nuestro país. Así como un antes y un después desde la época de la pandemia. Está Exacto. muy marcada. Y eso justamente estábamos comentando en los previos, que sería genial en algún momento grabar también los previos, porque los previos como que ahí sacamos un poquito más del aguadito, como dice el gran Cuto Guadalupe, que eso es lo que le gusta a todos nosotros, a todas las personas. Pero la pandemia, Floro, creo que también nos ha servido, pienso yo. Nos ha servido a retocar, nos ha servido a resetearnos, nos ha servido también a salir de nuestro estado de confort, a reinventarnos también, ¿no? Como seres humanos en todos los aspectos. Nos abrió otro horizonte. Otro horizonte que nosotros como seres humanos, aquí hablo de una manera general, como seres humanos, no habíamos conocido. Sí, pues porque la última gran pandemia fue en el año 1920, creo, no sé. Pero eso fue localizado. No, fue una pandemia mundial, que la fiebre española. No llegó al Perú.
si llegó, llegó, pero una mínima. Claro, pero esto se masificó por todas las vías que se dieron. Entonces, ¿no? Es una pandemia que literalmente llegó en menos de... en un mes ya estaba en todo el mundo, creo. Exacto. Entonces, veo la vida, llego a ver la vida de esta manera. En el momento más difícil de tu vida, cuando tú encuentras algo que te está pasando en ese momento y es objetivo, entonces creo que sí vas a salir luchándola. Y la pandemia nos ha mostrado, nos ha enseñado ese concepto. Para mí la pandemia es una tremenda lección de muchas formas, de muchas vertientes. Una de ellas, en principio, como ser humano. Claro. Como ser humano. Personalmente, esto no es como orgullo, es únicamente como que, ¿qué me enseñó a mí personalmente la pandemia? En realidad poco. Ah, mira. ¿Por qué? Porque yo siempre enfoco la vida que nosotros tenemos los decibeles. Claro. Dentro de esos decibeles tenemos los más bajos, donde tenemos que enfrentar las circunstancias. Las situaciones adversas, claro. ¿Y de qué manera? 3 puntos. Primero, identifica. Segundo, analiza. Tercero, evalúa y luego actúa. Entonces, ya manejando, creo, de esa manera la pandemia, el tiempo que nos hemos quedado encerrados, me sirvió fundamentalmente para ver, ¿qué hacemos en ese momento tan áspero, tan complejo? Sí, y además totalmente sin hacer nada, como se dice. Pero sin embargo sacamos ventaja, estudiar, cantar, hacer otras cosas que nunca habíamos hecho. Y ahí nomás ya llega el tema de la escuela, que ya es otro tema muy aparte. Entiendo. Entonces, creo que enfocando con mayor precisión, el antes y el después para todo ser humano es muy marcado, es muy marcado. Y enfocando desde el retoque, tenemos un retoque del antes y tenemos un retoque del después. Y ¿cuántos profesionales nuestros han perdido sus salones? ¿Y cuántos los hemos luchado? Eso tiene un costo muy alto cuando nosotros enfocamos el tema de la pandemia. Y hablando un poco más amplio como personas, asociando con nuestros seres queridos, es muy doloroso. Claro. Entonces, para los que estamos aquí parados, como digo yo, la pandemia sí nos ha enseñado. Para mí la pandemia ha sido, en medio de todo ese dolor, ha sido muy objetivo. Una de ellas, personalmente, aprendí a usar la computadora a un mínimo porcentaje de lo que no usaba casi nada. Muchos. Aprendí a comunicarme más ampliamente. Y aprendí a dar clases que al principio no daba ni un centavo porque iba a ser objetivo. Recuerdo muy bien el primer día de mis clases. Vía online, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Todo un monólogo. Y felizmente era solamente 1 hora y media. Un monólogo de hora y media. Un monólogo de 1 hora y media. Terminé, cerré la computadora, me senté. Esta clase no me gustó, en absoluto. No. ¿Por qué? Porque que me hayan entendido los estudiantes, probablemente sí. Pero yo solo hablé. Algo falta acá. Esto tiene que cambiar. Me quedé pensando durante ese día, en las noches generalmente, eso suelo conversar conmigo mismo. Más o menos a partir de las 12 de la noche, siempre converso conmigo mismo y se me viene una idea y digo, no, aquí hay que hacer participar. Claro. Y eso no lo tenía ese primer día de clases. Para el segundo día de clases ya fui con esa idea, todo cambió.
porque se tenía que reír, se tenía que comentar, se tenía que hacer participar a los estudiantes y obviamente ampliar un poco más de las explicaciones que yo daba con relación a los temas. Entonces ya se hizo divertido y cambió radical, ¿no? Claro, lo importante de todo esto que definitivamente la pandemia nos ayudó también a poder conocer ciertas actividades que tal vez teníamos cierto rechazo, ¿no? Más aún, para personas que hemos ido aprendiendo en el camino a adaptarnos a este mundo digital. Porque es totalmente distinto tal vez un chico de 20 años que ha nacido con el mundo digital y por ejemplo yo tuve que adaptarme, no es que en el colegio sí ya habían computadoras, pero no había este famoso internet, pues creo que es uno de los, no sé, el invento más importante en la historia de la humanidad, Floro. Me enfoco igual. El internet tan igual como la luz, creo que es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Ahora, pero hay que ser también objetivos en un tema, Floro. Y eso es algo de lo que sí me gustaría que tú puedas tocar, porque eres una persona que tiene muchos años dentro del sector. Eres una persona que trabaja y sabe en muchas veces. Trata de acercártelo un poquito más. Ya. Ahí. Si te lo puedes acercar, acércatelo así, muévelo. Así y mueve. Listo. Perfecto. Entonces, tú creo que tienes la suficiente autoridad como para hacer un comentario sobre lo que te voy a mencionar. La pandemia también nos demostró que nosotros como sector, como segmento laboral, hemos sido muy desentendidos de lo que significa la unión dentro de un gremio, de lo que significa asociarse, encontrar identidad en ideas, identidad en proyectos, identidad dentro de las necesidades que pueda tener cada segmento laboral. Yo el día de ayer estaba buscando locales para un proyecto que tenemos, no en caso personal, sino que tenemos para poder implementar un salón. Y te comento esto porque no te miento, de 4 locales que hemos llamado, los 4 nos pedían un sinnúmero de requisitos y de documentación que literalmente yo lo tengo, pero tal vez esa persona que recién está emprendiendo no lo tiene. Y uno de los requisitos que solicitaban estas personas era la justificación de tus ingresos. ¿Me dejo entender? Y justamente le comentábamos y le decíamos, pero es que este es un nuevo emprendimiento. ¿Cómo puedo justificarte mis ingresos si recién estoy emprendiendo? De este emprendimiento van a salir mis ingresos para yo pagarte la mensualidad. Por algo me estás pidiendo 3 meses de adelanto y esa es una cierta garantía para ti, ¿no? A lo que voy es de que no veo yo a un chico de 22 años o 23 años lidiar con ese tipo de situaciones. Y es lamentable que ese chico de 22, 23 o 20 años, porque ahora ya los chicos de 16 años salen con la idea de estudiar peluquería y pueden emprender a los 20 años, poder tener su propio negocio. Y no los veo teniendo que lidiar con ese tipo de situaciones. Que le soliciten ese tipo de documentación. Y a lo que voy es, tal vez el hecho de no vernos representados con un gremio, con una asociación, genera que pasen este tipo de situaciones. Tal vez el hecho de no tener un gremio que literalmente nos pueda respaldar ha generado que muchas empresas o emprendedores tengan que cerrar sus locales. Tal vez el hecho de no tener un gremio y no tener tal vez mediante un gremio la asesoría legal, la asesoría contable, ha generado que muchas empresas cierren.
¿cómo tú crees que el hecho de la desorganización, la falta de en este caso, de comunidad, de comunión, de identidad de ideas, haya generado de que esta pandemia literalmente nos tomara muy desprevenidos de una situación tan adversa? Creo que lo primero que tenemos que romper son con prejuicios. Para mí es un punto de partida. Porque nosotros como peruanos, voy a hablar así ahora, como peruanos, siempre somos muy prejuiciosos en él está avanzando bien, él está aprendiendo bien, él está que su negocio, su empresa está mejorando. Pero ¿por qué será? Para mí es un prejuicio, lamentablemente. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que romper primero. Por más que se puede generar asociaciones, que yo estaba en su momento en algunas de ellas, por el tema del prejuicio, por el tema del qué dirán, por el tema de que le estás viendo mal al quien realmente avanza con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y no sabemos todo lo que hace para estar adelante. Entonces, ese es un punto donde nosotros tenemos que enfocar para poder mejorar lo que es la comunidad, lo que tú estás enfocando de una manera adecuada. Tal vez podemos mirar cómo funcionan los japoneses, cómo funcionan los judíos, los chinos. Pero más voy con los judíos y los japoneses. Son los que siempre se reúnen, se juntan, y creo que eso es lo que debemos hacer nosotros. Y enfoco eso mismo en mis clases. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a transmitir algo y tienes que enseñarle desde tu propia experiencia, decirle que si tú eres un empleado, tienes que ser parte de esa empresa. Si tú eres un empleador, tú tienes que ser parte de tu trabajador. Desde allí tenemos que empezar para que así nuestra área, nuestro rubro empiece a fortalecerse, empiece a mejorar para casos como esto que nosotros hemos vivido. No es fácil lo que estoy diciendo. Juntar gente con con esos enfoques es difícil, de hecho. Es difícil por la misma, como te dije, por lo mismo, la manera como pensamos, por eso. Y si rompemos ese esquema, yo creo que sí empezamos a avanzar y avanzar muy rápido. ¿Cuál crees tú que haya sido una de las debilidades en esas organizaciones que tú participaste para que no se mantengan en el tiempo? Porque no se mantienen, no se han mantenido. No sé que existan ahora alguna organización tangible dentro del sector. Uno de los puntos es la hipocresía. Eso es muy fuerte. Porque con la hipocresía, pues, a veces tú querías aprender. Eso me pasó a mí. Yo iba fui parte de esa asociación porque yo quería aprender, pero no encontraba la respuesta de aprender. Entonces, pero ¿cómo puedes mejorar eso? ¿Cómo llegaste a ser parte de esa asociación? Perdón. Porque te convocaron en un inicio, tú buscaste a esta organización. Y te adoptaron en ese momento. Exacto. Y después se olvidaron. Exacto, yo busqué. ¿Pero por qué busqué? Porque en ese entonces yo luchaba contra mí mismo de querer seguir aprendiendo más o dejar la peluquería. Era una época mía muy complicada. Y por una razón. Para todo el mundo, yo aprendí la peluquería por necesidad. Y eso se lo digo a mis estudiantes siempre. Claro. No aprendí porque me gustó. Son dos cosas muy diferentes, que cuando uno aprende algo, cualquier cosa, porque realmente le llama la atención, le gusta, es más fácil. Pero cuando vas a aprender por exigencia, por no decir por necesidad, es mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces, el hecho que yo empecé a involucrarme con la peluquería, busco dónde aprender algo más, porque yo quería entender lo que yo hacía. Yo hacía por inercia. Yo cortaba por inercia, porque yo quería entender ese punto.
Y lamentablemente pues no había alguien que me dijera, sí, claro, tú estás cortando esto o de esta manera por esta razón. Y eso me abrió pues, para mí, Pivot Point, me abrió la mente. Encontré las respuestas que yo buscaba. O sea, podríamos decir de que tú te hiciste en el camino, la peluquería te escogió a ti, tú no escogiste a la peluquería. Correcto. Sí, correcto. Sí, la peluquería me escogió, me hizo su familia. Te adoptó. Me adoptó y pues es algo tan maravilloso ser peluquero, ser profesional, ser estilista, ser maquillador, lo que fuéramos. Es tan maravilloso porque hay un contacto directo con el público, con la persona. Y ese contacto directo se amplía en lo que es la satisfacción de la persona a quien estás brindando tus servicios. Entre comillas, como entre dice, comillas, para como mí, dice entre Flor. comillas. Claro que sí. Ahora, entonces, enfocando o dando un poco más de énfasis, creo que la generación más jóvenes que yo ya estoy como se dice, de retirada, pero no me siento así. No, para nada. Porque siempre voy a transmitir, siempre voy a compartir. Creo que la juventud tiene lo que se llama una labor muy interesante, muy importante, desde los conocimientos que ahora fácilmente podemos lograr. ¿Y cuál es esa labor tan interesante y tan fuerte? Hacer que la población nuestra de estilistas entendamos que si nosotros nos agrupamos, si nosotros, como se dice, llevamos o empujamos el carro hacia el mismo horizonte, siempre va a ser mucho mejor para todos. Y eso es lo que nos falta. Yo, en estas casi 13 reuniones que he tenido, 13 videopodcasts que ya he desarrollado con 13 amigos que han llegado acá al estudio, ese es el común denominador y el punto de centro de cada conversación, la falta de unión y el deseo en algún momento de poder revertir esta situación, porque creo que es el momento. Yo, como justamente conversaba con algunas personas y le decía, yo no soy estilista, muchas veces a mí me han querido involucrar, enseñarme peluquería, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es el hecho de comunicar y comunicar dentro de un sector, especializarme dentro de este gremio y trabajar en función a ello, Y definitivamente yo le debo mucho a la peluquería, al sector de la belleza profesional. Le debo demasiado y creo que tengo una responsabilidad también de hacer acciones que puedan quedar en el tiempo, Floro, porque de eso se trata. Quedar en el tiempo, trascender en el tiempo. Y lamentablemente las organizaciones que se han dado en todos estos años que yo vengo involucrado dentro de este medio, solamente se han fijado en el momento y nunca han pensado en el tiempo, trascender en el tiempo. Me acuerdo claramente, en una oportunidad le decía a una persona y le decía, hay que hacer esta actividad, hay que hacer este proyecto para que en algún momento tengamos un local institucional y donde ese local se pueda caracterizar de enseñanza, poder ayudar a gente que tal vez no tenga la posibilidad de aprender, que se les enseñe ahí. Me acuerdo claramente la respuesta de esta persona y me dijo, ¿pero para qué? Si al final, cuando nosotros nos vayamos a morir, ¿eso con quién se va a quedar? Y yo decía, esa es la limitación, pues, ¿no? El egoísmo. La limitación, el prejuicio. El prejuicio, el egoísmo, ¿no? El egoísmo. Es que a la larga, si se queda o no se queda para el sector que te dio de comer. Por supuesto. Entonces, es lamentable. ¿Tú has conocido la UPA, la Unión de Peinadores de Argentina? Sí. ¿Has Pero ido a muy sus poco. instalaciones? No.
No, no conozco. Es increíble las instalaciones que tienen ellos, Floro. Es un edificio de 5 pisos. Wow. Y en cada piso enseñan corte, color, peinados. Y esa es una organización, eso es un local que ha sido gestado y desarrollado por la Unión de Peinadores de Argentina. Y eso ha sido hace más de 30 años, creo, desarrollado. Sí, por lo menos. Entonces, porque tiene buenos años. entonces, hermano, ¿por qué no hacer lo mismo? Y yo he visto a mucha gente en todo este tiempo que trabajo utilizar solamente ese término de la organización, del gremio, de la asociación, solamente para vivir el momento, vivir del aplauso, del reconocimiento del momento y generar solamente beneficios propios para ellos o para los miembros de su organización. Su entorno. Y eso no está bien. Creo que eso tiene que cambiar, no solamente acá en el Perú, sino en todas partes donde haya gente que trabaje dentro de este gremio. Ayer justamente conversando con un amigo de una ciudad de acá de nuestro país, ellos tienen su organización de esa ciudad y el común denominador, el egoísmo, la hipocresía, el desinterés, mientras uno está trabajando el otro no le importa. Por un lado, una persona hace sus negociados para presentarse en un escenario y deja de lado la organización y eso es lamentable. Pero ¿sabes qué pasa, Floro? Que el patrón de todas esas personas es gente que literalmente no escogió la peluquería. La peluquería los escogió a ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque es gente que en algún momento tuvo por opción una necesidad de estar dentro de la peluquería. ¿Entiendes? No es gente que tal vez decidió y escogió la peluquería como labor. Sí, podría ser eso, pero siempre va a resaltar, creo que cambiar el chip o romper esos esquemas cuesta mucho para muchas personas. Pero para los que miramos que el horizonte es tan amplio, creo que es muy fácil. Y entonces, necesitamos gente como tú, Floro. Ahí la diferencia entre las personas que miran únicamente el micro, pero no miren el macro, porque es tan interesante cuando en mi mente llegó estas dos palabritas, yo decía, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Cómo es? Total que es tan interesante enfocar nuestras vidas partiendo desde el micro, enfocando hacia el macro, porque es tan amplio que yo puedo trascender, no sé, cuántas generaciones. Exacto. No solamente en el grupo del momento. Floro, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes la necesidad económica de enseñar? No la tienes. Eres una persona que tienes tu peluquería, eres una persona que literalmente estás bien, siempre te has mantenido dentro de ese mismo nivel, pero creo que yo te veo a ti más enseñando por esa necesidad de darles a tus alumnos tus experiencias vividas. Sí. Porque necesidad económica no creo que sea por ese lado, ¿no? Es lo que te dije al principio. Yo manejo mi vida con el concepto de compartir. Eso predomina. En lo que hago predomina eso. Por el salón, ¿cuánta gente ha pasado? Ya fueron mis trabajadores, aprendieron un poco, luego se fueron. Genial, eso es muy bueno, porque todos tenemos ese derecho. Claro. Nadie puede decir que, no te vayas o tienes que quedarte o el tema del contrato, en fin, para mí no. El ser humano es tan libre de elegir. Y lo que yo brindo, hoy puedo brindar a José una enseñanza, un aprendizaje. Yo no voy a estar mirando José, ¿y cómo me vas a revertir? No, porque eso es lo que yo brindo a José. Probablemente José va a brindar a mucho más. Y es una cadena. Eso es lo que a mí me satisface. De eso es lo que yo vivo emocionalmente siempre bien. ¿Tú te sientes satisfecho cada noche cuando duermes
en tu regazo, en tu cama, te sientes con esa tranquilidad de saber que estás haciendo bien las cosas, ¿no? En realidad más que satisfecho porque en estos últimos tiempos enfoco mucho lo recuerdo, el primer viaje que hice y ese sueño que tuve, sueño despierto, no sueño dormido, que tuve, que llegara esto a mi país, que fuera parte de mi país. Pero nunca pensé, en ningún momento pensé que yo sea parte de eso. Pero mira, cómo es que es mucho más maravilloso. Mucho más maravilloso y más Sí. aún el hecho de que Floro Flores, una persona que la peluquería lo escogió literalmente como él lo menciona, una persona que por necesidad ingresó a este sector, pero que también asumió una responsabilidad de lo que significa hacer lo correcto, porque es algo de lo que siempre lo ha caracterizado acá nuestro amigo Floro. Y después de ahí adaptar su mundo, su vida, su día a día con una identidad de educación que siempre prevaleció en él como lo que es Pivot Point. Un formato de educación que ha trascendido, sigue trascendiendo y va a seguir trascendiendo porque Leo Passage fue un visionario, pues, hermano, literalmente. Fue un visionario, una persona que no pensó en el momento, pensó en el futuro, y eso es algo de lo que tenemos que trascender nosotros. Y como siempre yo lo menciono, o sea, Greñas nació y se desarrolló para quedarse en este medio. Y no para ser solo greñas. No solamente para hacer greñas, sino para mucho más. O sea, y esto se va dejando, se va transmitiendo. Y es por eso que estamos haciendo este formato de video podcast, donde literalmente y lo vuelvo a recalcar, chicos, porque eso es algo de lo que quiero que siempre prevalezca. No te pongo ninguna pauta. No te he puesto ninguna pauta, solamente es el hecho de conversar entre dos personas que conocemos este sector, que conocemos este medio, y te agradezco una vez más, Floro. La verdad, hay un respeto, un cariño, una consideración por ti y por Gustavo, que para mí, bajo mi punto de vista, son los dos puntales latentes y constantes de lo que significa Pivot Point acá en Perú. Esa es mi opinión personal. Son dos personas que han generado que esa marca acá en nuestro país haya trascendido y siga trascendiendo, Floro. Creo que ese es algo que nosotros, los que estamos alrededor de ustedes, visualizamos. Y creo de que también va a ser referencia de mucha gente que vaya a escuchar este comentario. Gracias por tu consideración, José. Por supuesto que también es recíproco, porque tú eres parte de nosotros, tú eres quien transmites mucha información, yo diría hasta mucho más que nosotros, o mucho más que yo, porque tú trasciendes a una amplia gama de gente. Entonces, yo me siento muy contento, me siento muy satisfecho y creo que, sin temor a equivocarme, me siento honrado con esta invitación, porque sencillamente, si nosotros queremos seguir compartiendo, esta es otra de las maneras. Una de las formas. Acércate un poquito al micro porque me están haciendo señales ahí detrás de cámaras que tenemos que acercarnos al micro. Ahí es bien duro, ahí es el director que está atrás de nosotros. Y bueno, qué bueno, Floro, la verdad, hay el respeto. Creo que la palabra correcta dentro de todo esto es el respeto que tenemos que tener por el sector. Y el respeto que yo tengo por el sector es tal cual como tú estás viendo, ¿no? Viendo la posibilidad de que salga una grabación, un desarrollo, una estructura bien, con esa intención de ir de menos a más, porque eso es algo de lo que tenemos que sí o sí aprender, chicos, no solamente dentro del tema de la peluquería, sino en nuestra vida diaria, ir de menos a más, porque de eso se trata. Si vamos de más a menos, ahí creo que hay un error que tenemos que corregir. Floro, te comenté, acá hay 8 preguntas en 8 diferentes colores cálidos, fríos, infinidad de colores que tú vas a tener que escoger y vas a tener que responder. Son preguntas relacionadas al sector de la belleza profesional, y de ahí yo te voy a hacer un ping-pong de preguntas también para conocer un poquito más de tu lado personal. Así que te invito a que escojas 4 colores, amigo, y lo leas y puedas mencionar qué es lo que se te está preguntando ahí. Bueno, juguemos un poquito. Por supuesto, elígeme 2 cálidos y 2 fríos. Yo te los elijo, sí. No tú. Ya, perfecto. Un cálido
¿Qué es el naranja? ¿Cómo se quita el naranja? Wow. Siempre pensando en el color opuesto. Claro. No hay otra manera. No hay otra manera. Exacto. Ya. Esos 4 colores yo te escogí. Wow, mira. Ayúdenme a responder. Perfecto. Y ahora, ¿esto cómo es? Ábrelo. Ajá. Abre las hojitas. Tú eliges una para poder No, de empezar. los 4. Tú tienes que abrirlo. Ah, y perfecto. léelo tú. Listo. Ahí está. Esto es para el público en general. Dice, ¿de qué te arrepientes en tu labor en el sector? ¿Algún momento en toda tu vida dentro del sector de la belleza profesional que te hayas arrepentido? De repente, no sé, un curso, una capacitación, un viaje o no sé, alguna clase que tal vez no te llegó a satisfacer, no sé, un momento en el cual tú te recuerdes y digas no debía hacerlo o debía hacerlo. Más que arrepentimiento, fue indecisiones. Indecisiones. Con mis indecisiones luché muchísimo. Mucho. El hecho de haber aprendido a la fuerza, ¿Ya? y gracias a mi hermano, porque él fue quien me enseñó. ¿Tu hermano es peluquero también? Mi hermano mayor, sí, por supuesto. Él tiene 80 y tantos años, sigue ejerciendo. No te creo, ¿en Sí, serio? por supuesto. Él se siente muy orgulloso de mí, porque me dice, ¿Dónde trabaja? él está viviendo por el Cono Norte ¿Ya? y trabaja, no tiene un salón, tenía un salón, tuvo que cerrar en su momento y ahora trabaja con una persona. Un salón muy pequeño, pero él sigue siendo vigente. 88 años. No, 81 años. 81 años. Wow. Vigente. Y entonces, el hecho de haber aprendido de esa manera la fuerza, llega momentos donde digo, ¿vale ser peluquero? ¿No vale ser peluquero? ¿Puedo seguir aprendiendo más? No puedo. O sea, mis propias preguntas no tenía respuestas. Entonces creo que pasa por ahí esa pregunta. Y para todos los que quieren o empiezan de esa manera, porque hay mucha gente, generalmente los que tienen salones, que su hijo o su hija debe ser peluquero o peluquera, debe ser profesional, que vaya a estudiar, perfecto, pero a veces no entendemos que no quieren, no le nace. Claro. Pero sin embargo, pues hablando o enfocando de una manera mucho más amplia, sí puede entender y lo puede lograr. Si yo con esas indecisiones he ido a toda costa, y aquí estoy, trabajando en mi salón, enseñando en una escuela, y esto lo voy a continuar por siempre, entonces es posible. Qué bueno, la verdad es que en realidad a veces el hecho de no poder tomar esa decisión de salir también de tu estado de confort, a la larga te llega a limitar. Yo te cuento, cuando yo era muy joven, empezaba dentro de este medio de la peluquería, trabajando con Javier, como tú muy bien lo sabes. Yo dejé de estudiar por dedicarme al 100% a trabajar con Javier. Yo estudiaba publicidad en un instituto donde Javier era profesor de fotografía. Y este mundo de la peluquería a mí me envolvió. Yo era, y lo sigo siendo, muy obstinado en mis deseos. Y yo adopté toda esa filosofía de lo que significaba Javier en el hecho de hacer fotos, la revista, producir eventos, y lo adopté a mi vida diaria. Y creo que uno tiene que ir tomando decisiones. Si yo decidí dejar de estudiar, que ahora me arrepiento, Floro, pero si yo no decidía el hecho de dejar de estudiar para involucrarme y trabajar dentro de un medio donde dije, esto es lo que yo quiero, creo que no hubiese logrado esa
ese posicionamiento de mi marca, no solamente como José Yáñez, sino también de mi marca como Greñas, ¿no? Y eso es algo de lo que yo también les transmito a todas las personas que nos estén viendo. Hay momentos en el cual la vida te da esa situación que tú tienes que decidir. Sencillamente cambiaste de rumbo. Claro, claro. E igual estás caminando. Exacto. Igual estás yendo. Me voy con el frío. Con el frío. Vamos a ver cuán frío el es. Color el color del dinero. El color de la esperanza. De la esperanza Dicen. también. Bueno, en realidad es uno de los colores de mi preferencia. El verde. ¿Quién los soportas del sector? ¿Qué es lo que tú ves con desagrado del sector en el cual nosotros estamos envueltos, de este sector de la belleza profesional? Para los que estamos ya involucrados profesionalmente, todavía tenemos esta mente cerrada, esta mente un poco limitada. Miramos un poquito lo micro, pero no miramos que hay mucho más. Entonces, eso es lo que nos limita, eso es lo que deberíamos romper nosotros, ese esquema. Hay personas que están totalmente dispuestas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, estar dispuestos ¿a qué? A los cambios, estar dispuestos a las mejoras para poder sostener en el tiempo. Y esto lo entiendo muy bien desde el área educativa. Tengo alumnos que ya tienen una cantidad de tiempo que conocen, pero no se abren para poder entender lo que pueden encontrar y lo que les puede servir aún mucho más de lo que saben. No te creo que todavía existen esas personas. Increíble. En el momento tengo 2. De que ya tienen cierta experiencia trabajando dentro del sector, se han metido a estudiar Pivot Point y no adoptan a su filosofía el beneficio que significa desarrollar correctamente ese concepto que ustedes les brindan. Exacto. Entonces lucho con ellos. ¿Y tú por qué crees que se da eso? Es más que todo por el ego, ¿no? Por el hecho de decir, ya, yo también tengo el certificado de Pivot y lo hice, pero... Sí. Y ellos piensan que Pivot se tiene que adaptar a ellos, cuando ellos tienen que adaptarse a Pivot. Diste en el clavo. No más comentarios, pero es eso. Pero es que hay que decirlo, eso. Floro. Es que realmente existe eso. Entonces, yo lucho en el día a día con ese tipo de personas. Lo primero que le digo es, mira, nunca restes. Lo que haces, que sea una suma, pero no una resta. Claro. Entonces, está bien que sepas, está perfecto, pero aquí probablemente encuentras algo más. Y si no encuentras nada, bueno, yo creo que no estás en el lugar adecuado. Claro, pero es que eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros, es como que tú ingreses a un hogar de visita y te quedes un mes. Esa familia no se va a adaptar a ti. No, nunca. Tú te tienes que adaptar a la familia. Exacto. Donde estás ingresando. Por algo estás ingresando. Exacto. Entonces, si estamos siendo hipócritas en el hecho de poder ingresar a un espacio solamente con el objetivo de obtener un certificado y prevalece mucho más nuestro ego de creer saberlo, estamos pues mal. Resaltaste la palabra que utilicé, ¿no? Eso es lo que predomina, la hipocresía. Eso predomina lamentablemente. Tengo esperanzas de que esto reduzca con el tiempo que va pasando, porque el conocimiento se tiene que imponer, la información que nosotros recibimos en cualquier área donde estemos, no importa en la escuela donde yo dicto las clases, no importa en cualquier otra escuela que existe acá en nuestro Perú, la importancia de entender, la importancia de transmitir, la importancia de valorar
lo poco o lo mucho que uno aprende. Eso es lo que va a romper todos esos esquemas. Como decía Gran Pascal, ¿no? Una teoría sin práctica siempre va a ser estéril. O una práctica sin teoría va a ser ciega. Entonces, van de la mano, güey. Exacto. Entonces, si nosotros adoptamos las dos cosas, tanto la práctica y la teoría, sencillamente, como yo digo en mis clases, pues prepárense para divertirse. Porque la música no va a parar. Exacto, y es que en realidad en toda acción que uno pueda realizar en tu día a día hay que encontrar el equilibrio. Encontrando el equilibrio, creo de que te proyectas a tener una mejor vida en todos los aspectos, ¿no? Por algo se llama equilibrio, ¿no? La persona que no tiene equilibrio tiene tendencia a caerse. Sí. ¿Sí o no? Entonces también tienes que encontrar el equilibrio en tu capacidad profesional. Porque si de repente no tienes esa capacidad de mantenerte equilibrado, vas a caer en algún momento. Y los golpes a veces pueden ser duros. Pueden ser duros. Dependiendo cómo caes y dependiendo desde dónde caes, ¿no? Realmente hay golpes que son muy duros que nos cuesta repararnos, o hay personas que aplicamos la resiliencia muy fácilmente. Ese golpe sencillamente nos da un vuelco, nos da un salto, no sé cuántos pasos más adelante. Y gracias a ese golpe. Exacto. Y la pandemia nos ha hecho en muchas personas ese salto. Pero en otras personas, lamentablemente, los ha marcado, los ha limitado. Pienso, y bajo mi punto de vista, de que, y siempre lo menciono, ¿no? A veces hasta de lo más duro, de lo más doloroso, uno termina aprendiendo siempre. Siempre la vida te va a dar la capacidad de aprender de todo, hasta de lo negativo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que las cosas negativas que nos pasan en la vida son las que más nos enseñan. sí. Y un comentario así chiquito, justo de la última clase que tuvimos de color con uno de mis estudiantes trabajando en grupo. Entonces llega una clienta con una idea un poquito exigente y la chica pues lamentablemente pierde un poquito los papeles. Hacemos el tema del color y para eso yo le completé, porque como tenía varios grupos en ese momento, entonces yo lo malinterpreté en el momento de la aplicación y le digo, sí, está bien, correcto, hazlo. Pero sin embargo no era lo que quería la persona. La tonalidad. Sí. Y bueno, creo que tú sabes que cuando pasa eso a cualquier persona... Siempre pues, le ha pasado hasta los mejores. Hasta que, bueno, llegó, lo resolvemos y ya está. Entonces le pregunto, como era un grupo de dos, le pregunto a una de ellas, la más jovencita, ¿y qué? A ver, cuéntame de esta experiencia. Yo lo pasé bien, he aprendido, me gustó. Y la otra, un poquito mayor que la primera. No, fue un desastre. Mira los enfoques que tiene. Totalmente distinto, güey. Porque está por encima de ella de repente esa persona mayor que tal vez ya trabaja dentro de un salón. Exacto. Piensa de que no debió equivocarse. Exacto. Cuando literalmente te puedes equivocar, pero está en uno poder resarcir esa situación, ¿no? Es que el aprendizaje es diario. Hay un error. En el aprendizaje siempre va a haber un error. Y si hay un error, es mucho mejor. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje fundamental en un error? Que te esfuerces. Claro. Que lo mires con objetividad. Que no lo mires de una manera negativa. Ese es el mensaje de un error cualquiera. En cualquier circunstancia de la vida. ¿Sí? Entonces, pues lamentablemente hay ese enfoque y pues hay que tallar un poquito allí en indicarles que
gracias a este error hemos aprendido esto. Les di los puntos. ¿Tanto? Sí. Todo eso hemos aprendido. Creo que la menor veía todo eso, mientras que la mayor no veía esas cosas. Entonces, perfecto. Floro, tenemos 2 colores que nos faltan. A ver. Seguimos con el frío, seguimos con el cálido. Vamos a alternar. Frío, cálido, frío, cálido. Nos dice, ¿sufriste prejuicios por tu profesión? Al inicio. ¿Qué enfoque tan directo? Sí. Así, fuerte y firme, sí. Siendo joven, cuando recién empezaste. Cuando recién empecé. Eso fue cuando recién empecé. Eso fue cuando me dije, wow, peluquero. De parte tuya también. No, mía. Ah, el prejuicio venía de parte tuya. De mía, sí. Por eso, claro, por eso dije, decías. Es una pregunta directa. Uh-huh. Sí, mía. Entonces, ese es el primer prejuicio que nosotros tenemos que romper. Claro. Por razones. El ser peluquero o el ser estilista o el ser profesional en la belleza de la peluquería es un trabajo, para empezar. Y como tal, y como se dice, porque es así, todo trabajo todo es digno. Desde allí tenemos que romper ese prejuicio. Claro. Prejuicio entre nosotros como sociedad de estilistas. Tengo que remarcar la hipocresía. Si queremos asociar con el prejuicio, porque eso es lo que tenemos que romper. Porque después hay muchos profesionales muy buenos, estoy viendo jóvenes que me parece genial, me parece interesante lo que están haciendo. ¿Y eso qué indica? Indica que nosotros como país estamos mejorando. Estamos avanzando. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo estos prejuicios. Porque antes, por ejemplo, Argentina, claro, porque Argentina en su momento tenía una conexión tan directa con Europa y tenía, como decimos siempre, tenía lo calientito y no compartía, era para ellos. Sí. Y acá también hubo esas cosas. Mucho más ese antes. Recelo, ¿no? De la gente que tenía la oportunidad de viajar y me cuentan que hacían las exposiciones de forma privada solamente para su grupo de amigos, Por ¿no? supuesto. Y ese egoísmo tan cerrado, ese recelo tan cerrado con la profesión, que ha generado que literalmente estemos como estamos, o sea, sí, como gremio, como sector. Y eso es algo que voy a recalcar siempre. Es penoso que dentro del mismo sector de la belleza profesional, dentro de nosotros mismos que estamos involucrados, haya esos prejuicios todavía, esas diferencias, esas limitaciones que lamentablemente pues nos van a seguir manteniendo ahí un tanto aislados, pero creo que es momento, Floro, de poder revertir esto. Yo justamente conversando con las personas con las que están viniendo acá al estudio, les he planteado en algún momento de poder cambiar esta situación. Y vamos a hacer algunas acciones que en el camino se van a ir difundiendo, como el hecho de poder fomentar este tipo de gremios o clubs, asociaciones o colectivos, no lo sé, pero que definitivamente tiene que existir algo en común, y es el hecho del sacrificio, que significa pensar en el futuro, el sacrificio del tiempo, porque para que tú puedas desarrollarte dentro de un formato gremial tienes que también sacrificar tu tiempo para poder revertir y llegar a un consenso global de todo lo que se quiera hacer, ¿no? Greñas como área de información tiene una chambaza ahí. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y es verdad. Porque es una manera, siempre con mucha comunicación, esto sí se puede revertir. Y se va a revertir, eso lo tengo claro. Así que ya saben, a todos nuestros seguidores, tenemos muchas cosas aún todavía por hacer. Y bueno, ya este es el último color que tienes por responder, amigo Floro.
A ver, que sea, como se dice, como dicen mis estudiantes, que sea facilito. Que sea facilito. ¿Cuál es el momento que recuerdas con mayor cariño en tu profesión? Ese momento que marcó tu vida, que es esa bisagra para poder saber que estabas estabas haciendo bien las cosas y cada momento que lo recuerdas, pues, en este caso, des por hecho de que estás dentro de un sector que amas, ¿no? No recuerdo en qué momento pasó esto, de que para divertirse uno con lo que uno hace, uno tiene que sentir. Ese momento no lo recuerdo, pero sí lo tengo muy claro que todo cambió con el primer viaje que hice. Cambió el chip radicalmente. Estamos hablando del año 99, me dices, ¿no? No, eso fue en el año 1995. 95. Sí. ¿Viajaste a Chicago? A Santo Domingo, Santo Domingo. al segundo simposio para América Latina, porque era en idioma español. Entonces, ¿Qué encontraste en ese día, en ese viaje? todas las preguntas que tenía hasta ese momento. ¿Por qué cortas así? ¿Qué es lo que buscas cuando tú cortas? ¿Cómo debes cortar? O sea, todas esas preguntas, cuando conocí por primera vez Pivot Point, encontré todas las respuestas. Y además, esas respuestas que encontré, no todas calaron en mi mente. Se quedaron algunos al vacío porque no se puede almacenar tan rápidamente. Tanta información. Tan rápido. Entonces regresé, justamente ahí fue el sueño de que esta escuela o esta Viniera entidad acá. llegara a mi país. Ahí empezó el sueño. Y en la siguiente vez, pues, ya para el tercer simposio, que eso fue en Santa Marta, en Colombia, luego volví a viajar. Te volviste adicto. Sí, Adicto a Pivot. porque me hizo entender las cosas. Eres ahora Me dio las respuestas bien indicadas, bien enfocadas y con fundamento. te has vuelto un pivot dependiente. Se podría decir, ¿no? Creo que es mucho más amplio que dependiente, porque el hecho que tanta información has almacenado en todo este tiempo, Claro. tienes para dar, y eso nunca se acaba. Es Interesante. por eso que yo no me veo, tengo 85 años. No me veo ¿Tienes sin enseñar. 85 años? No, me estoy Ah, proyectando. Tengo 85 años ahorita y no me veo sin enseñar, sin compartir. Siempre me veo así. Interesante. Y nunca pensé al principio que todo lo que estaba haciendo dentro de la escuela, dentro de una empresa, era también para el país. Eso no lo tenía claro yo. Es que en realidad, hermano, como te vuelvo a repetir, o sea, hay un antes y un después dentro de lo que viene, dentro de lo que llegó Pivot Point acá a Perú. Eso pasó después. Cuando un día conversando con Gustavo le digo, oye, tú sabes que nosotros estamos aportando a nuestro país. Y también Claro. se quedó un poco, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, un poco conversando, intercambiando puntos de vista. Ah, sí, ¿verdad, no? Desde allí recién lo tuvimos tan claro y con mayor énfasis. Ahora enfoco. No sé si en algunos comentarios que tú me has visto, ya uso con frecuencia la palabra Perú. Floro, tú que eres educador, y esto ya es algo que no está dentro de las preguntas, pero sí me gustaría que puedas responder con esa con esa responsabilidad que implica, con esa autoridad que significa un educador con tantos años dentro del sector, y que también eres parte de una escuela tan importante como Pivot. Bajo mi punto de vista, y eso es algo a lo que yo estoy recalcando, y es el hecho de que se tiene que fomentar formatos de educación que tengan ese reflejo como Pivot
donde viene una matriz desde otro punto del mundo, en este caso de Chicago, que ha sido desarrollado desde ahí una estructura de educación y que se plasme acá en Perú y bajo un concepto de 18 meses, creo que es la carrera, ¿no? Era 18 meses. Ahora, con toda la situación que hemos vivido, se ha reducido a 8 meses. 8 meses. Sí. Pero con las previsiones que esto va a ir aumentando. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque bajo mi punto de vista, creo, Floro, y esa es una opinión personal y mucha gente ya lo está escuchando, creo yo de que lo que mejor le puede pasar al sector de la belleza profesional, hablo de forma global, es de que se instaure dentro del formato de la educación institutos y no CEPROS. Y si existieran CEPROS, que sean pues unos CEPROS donde no te certifiquen con un... no te brinden una certificación de un mes para que al mes siguiente tú ya estés poniendo un salón. Sabes que en este aspecto mucho tiene que ver el Ministerio de Educación. Claro. Porque el Ministerio de Educación no te ponen vallas, son muy limitados. Y nosotros como escuela damos mucho más lo que el Ministerio de Educación Claro. te obliga. En ese caso Pivot sí. Entonces, Pero el mundo, nuestro país está inundado de CEPROS que no te dan una verdadera educación. lamentablemente quien regula todo esto es el Ministerio de Educación. Eso es lo que regula. No es nosotros como área de la parte de la belleza, no es eso. Claro, no, eso yo lo tengo claro, pero es el Ministerio de Educación pienso yo de que sí se debería fomentar en algún momento, dar ese salto. Que toda persona que esté ingresando a estudiar belleza profesional salga con un título de técnico en belleza profesional o en cosmética dermatológica, no sé, el título que sea correspondiente. ¿Qué va a generar que eso, que Floro, que el siguiente paso ya no sea una carrera técnica, sino ya sea una carrera profesional avalada por una universidad? Que a la larga creo que sería lo mejor que le pueda pasar al sector en nuestro país. Y en toda Latinoamérica, creo. Creo que eso lo lograríamos hace un rato cuando hablamos de, vamos a hacer asociaciones. Exacto. Vamos a agrupar asociaciones. Ese sería el punto de partida. Exacto. Entonces, no sé, tal vez tú puedes encabezar. Yo no lo quiero encabezar, te digo. Yo quiero promoverlo. Perfecto. Yo lo voy a promover. Tú como Greñas de este área, creo que tienes un enfoque mucho más claro donde, y aquí sí te involucro a ti y también me involucro a mí como persona. Estoy a tu disposición en ese aspecto, de ver cómo podemos armar este concepto llamado asociación, o no sé qué nombre le podemos dar. La cosa es armar un grupo de personas que enfoque, ¿qué cosa? Primero, lo que es el país. Claro. Desde allí, hagamos el punto de partida. Luego, enfocamos desde ese grupo de personas que vamos a nombrarlo X sociedad. Vamos a enfocar lo que es la parte educativa. Para eso, pues, por supuesto, ir al ministerio. Hay que asesorarnos, tener gente que nos pueda brindar esa asesoría. Te cuento una experiencia que me lo contaron de un país muy cercano a nosotros. Y decían de que había, no una asociación, una cooperativa de estilistas. Perfecto. Una cooperativa de estilistas, Floro. ¿Y sabes qué es lo que consiguieron ellos? Que, por ejemplo, ¿no? Empresa X, que le vende un tinte, pongamos, ¿no? Un tinte a 10 a un estilista X, ¿no? Pero a esta cooperativa, que eran cerca de 200 miembros, ese tinte ya no lo vendían a 10. ¿Sabes a cuánto se lo vendían? Menos del 50%. A 5.
Porque estas 200 estilistas hacían un solo pedido a esta empresa. Y mira el beneficio de lo que significaba ser grupo, ser gremio. Y cada negociación que tenía esta cooperativa era una negociación, pues definitivamente, como siempre digo, ¿no? Teniendo el sartén por el mango. Porque claro, el protagonista de esta historia, ¿quiénes son, Floro? Porque mira, para poner un ejemplo muy simple, tú te vas al mercado central, a la tienda Chuy, vas a encontrar un producto, un ejemplo, a 10 soles. Ese mismo producto, cuando te llevan a tu salón, está en 20 o 25 soles. Un ejemplo tan simple para poder entender de que sí, agrupándose personas y mirando de una manera global, mirando de una manera general, sí se puede lograr. Entonces, hay que hacerlo. Yo creo que estamos abriendo tal vez un nuevo horizonte. Una vertiente donde tenemos que proyectarnos y que definitivamente teniéndola a gente como tú, bajo la experiencia. Hace poco, por ejemplo, estuvo acá Aldo Alejandro, estuvo Alfredo Santibáñez, estuvo una señorita que se llama Aresli Vázquez. Y gente joven, y hay que hacer esa mixtura, ¿no? De gente con experiencia, como tú, como Gustavo, y como muchas personas más que no tienen la necesidad de, no quiero utilizar un mal término, pero de figuretear. No, pero sí tienen la necesidad de ir contribuyendo, de ir mejorando. De ir dejando legados, de ir dejando buenas acciones en el tiempo que van a trascender definitivamente. Sí. Entonces, Florito, mira, acá nosotros tenemos también nuestras preguntas del ping-pong de preguntas para poder saber un poquito más en el lado personal. Y eso es algo de lo que sí definitivamente pero sí eso es lo que no vamos a hablar. A ver, mencióname 3 cualidades que tú aprecias en una persona. Honestidad, responsabilidad y ¿cuál sería la otra? Y al final parecido, respeto. Respeto. Y 3 cualidades o 3 acciones negativas que odias dentro de una persona. Bueno, no odio, pero sí son los que molestan, ¿no? O que molestan, claro, es el término correcto. Hipocresía, la mentira, incumplimiento. Perfecto. Si tú pudieras ser un animal, ¿en qué animal te ves representado? Bueno, tal vez en un cordero. En un cordero. ¿Y por qué? ¿Te gustan los corderos? ¿Qué es lo que te gusta de ese animal? Son animales muy... A veces les digo, son muy honestos. Muy nobles. Muy nobles. Sí, son muy nobles. Interesante. ¿Cuál es tu mayor motivación en tu vida? Ahorita mi país. Tu país. ¿Y cómo estás viendo tu país en estos momentos? Veo que avanza, pero a paso muy lento. Y socialmente, ¿cómo ves la situación que estamos viviendo en estos momentos? Después de la pandemia pensé que iba a ser mejor, pero creo que hemos retrocedido. ¿Estás de acuerdo con la labor que se está dando por parte de este gobernante que tenemos? Qué pregunta tan fuerte. Lamentablemente no es lo correcto. No está enfocando como el país requiere. Sus acciones no están acorde a la necesidad o a las exigencias que el país requiere. Porque lamentablemente, Floro, y eso es algo de lo que también he podido escuchar en muchas personas, si a nosotros como sociedad nos va a ir mal económicamente, la peluquería o el servicio de belleza profesional va a ser un lujo, va a llegar a ser un lujo en algún momento. ¿Y eso qué va a generar? Que el sector decaiga. Sí.
Entonces, lamentablemente, este gobierno que nos está llevando a tal vez a un cierto grado de ¿cuál sería el término correcto? De incertidumbre como sociedad, porque eso es lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos, una incertidumbre de qué es lo que va a pasar de acá a un mes. No tenemos claro. Está resquebrajando las cosas. Estamos retrocediendo gracias a la acción del gobierno. Yo, por ejemplo, en campaña fuimos un colectivo, se podría decir, acá dentro de Belleza Democrática. Habíamos abierto un colectivo. Ah, mira. Y donde estábamos literalmente tratando de revertir esa situación que se ha dado, ¿no? De creer y entender de que irnos por ese lado del socialismo, el comunismo y esa vertiente de izquierda, definitivamente como sector no nos conviene, porque nosotros somos dependientes de las importaciones. La gran mayoría de productos que utilizamos dentro de un salón vienen de las importaciones. Somos un servicio que literalmente, si llega un momento a ponerse peor esto, va a ser un servicio de lujo para el estilista, para la persona, para la persona que esté en el día a día dentro de esta sociedad. Porque de repente una señora que antes iba y se peinaba 2 veces a la semana, bajo su posibilidad económica, ya no lo va a hacer. Tal vez lo va a hacer una vez cada 15 días o de repente una vez al mes para un evento social. Únicamente. Entonces, ¿eso qué genera? Que este sector se vea mucho más desamparado, ¿no? Hablando únicamente de nuestro sector, por supuesto, porque lamentablemente nosotros como profesionales en la belleza nos debemos al público. Claro. Entonces, si no hay una asistencia del público, si no hay una convocatoria del público, o se reduce enormemente, por supuesto que nuestro rubro, nuestra área, va a decaer enormemente. Y por ende, pues, peor que la pandemia es el que nos espera. Exacto. Para que siga cerrando más locales, para que nuestros compatriotas o colegas, para mí, sigan cerrando sus negocios, que es parte de su vida, que hay mucha gente que ha apostado por el trabajo o por la inversión que han hecho en lo que es la belleza, y por ende pues carambas quiere seguir sobresaliendo de la situación económica en el que vivía. Entonces se vuelve muy incierto este tema, José. Es muy penoso, y más aún que nosotros somos un gremio desamparado porque no tenemos una organización, una asociación que nos pueda respaldar. Hace poco, por ejemplo, la Asociación de Restaurantes y Gastronomía y Hoteles del Perú, creo que no me acuerdo el término, ha conseguido que por intermedio de esta organización y por mucha gestión, que el impuesto del 18%, que es el habitual para todo tipo de servicios, sea reducido al 10%, no, al 8% hasta el 2024 en estos segmentos. O sea, un restaurante ya no paga el 18%, paga el 8%. ¿Y cómo se ha logrado? Si antes tan igual el chef o el cocinero era tan igual visto como el estilista o el peinador o el peluquero. ¿Cómo lo han logrado? Por el simple hecho de encontrar acciones en común como gremio, como asociación. Y la verdad que ahí es algo que tenemos que sí o sí en algún momento... Ese es el valor de agruparse gente, ¿no? El hecho de formar grupos de personas o con nombres de asociaciones o como fuera. Entonces siempre se va a lograr cosas importantes, no solamente en los momentos buenos, sino también como más aún en los momentos malos. Más exacto. Sí, te tomo la palabra de lo que me has dicho hace un momento, de que ser parte de lo que se pueda realizar. Así que ya sabes, te vamos a estar invitando para en algún momento poder hacer un video podcast acá con la gente y conversar y hablar de muchos temas. Es que como objetivo,
objetivo principal hoy es mi país. Exacto. Es eso. Exacto. Desde donde yo estoy, es mi país. O sea, seguir transmitiendo, seguir viendo qué más se puede hacer por nosotros. ¿Cuál es tu hobby? No tengo un hobby así definido. No te creo. No. Puedo escuchar música. Me encanta escuchar música. ¿Qué tipo de música y cuál es tu, En realidad tu playlist? es muy amplio. Es muy amplio. Puedo escuchar un reggae, puedo escuchar un huayno, puedo escuchar una salsa, puedo escuchar una música africana, De todo. una música china. Mientras te pueda... Y el hecho de escuchar, primero, no sé quién canta, no sé cuál es la letra, pero la música la en música sí es lo que... es lo que me transporta. Exacto. La música en sí es lo que me hace vivir ese momento. Floro, la peluquería para ti es... Es más que arte. Es divertirse. Es divertirse. Cambió tu vida la peluquería. Enormemente. Enormemente. Recordando que cómo empecé, enormemente cambió mi vida. Y cambió también la vida de la gente que estaba a tu alrededor, de la gente que amas también, definitivamente con tu trabajo, ¿no? Sí. Además, también les cambia la vida a nuestras clientas, no a todas, pero sí les cambia la vida a nuestras clientas. Claro. Entonces, por eso uso la palabra, si cambió mi vida la peluquería, por supuesto, enormemente cambió. Perfecto, Floro. Quiero agradecerte una vez más por la oportunidad de conversar. Espero de que no sea la última. Ya es la segunda vez que estás viniendo. Tercera vez que estás viniendo acá al estudio. Segunda vez. Agradecerte, Floro. En algún momento me gustaría volverte a tener acá, poder hacer una mesa redonda con otros expositores, con otros amigos dentro del sector. ¿Por qué no tenerlo de repente a Gustavo, invitarlo tal vez a Giovanni, invitar a mucha gente con la que podamos debatir también, porque es importante también debatir en algún momento algo que pueda cambiar el chip de todo este segmento laboral. Me gustaría que te puedas despedir de todos los seguidores de la revista Greñas y también menciones cómo te has sentido en este primer video podcast que estamos haciendo con Floro Flores. Primero, agradezco a la revista Greñas con su director José Yáñez, más el director general y gerente, creo, Dairo Yáñez. Es increíble cómo ha crecido en este corto tiempo, hace 1 año y pico nada más. Lo veías chiquitito. Sí. Entonces, ¿cómo me he sentido? Realmente muy familiar. Muy familiar desde el momento que me recibieron ustedes, tanto tú y tu hijo. El momento muy grato. Cuando queremos hablar sobre nuestro Perú siempre va a ser muy emocionante para mí, porque eso es lo que enfoco últimamente. Antes era la familia, ya la familia está encaminada a cada uno y mi objetivo principal ahora es el país. Perfecto. Para todos los seguidores de la revista Greñas, pues primero mis saludos para cada uno de ustedes. Sigamos apostando por nuestro Perú. Exacto. Desde el lugar donde estamos, desde el espacio donde nos toca vivir, y apostemos por el bienestar de nuestro país. Nosotros somos los que hacemos el bienestar de un país. Y como rubro, como gremio, como querramos hablar, pero desde donde nos encontremos, apostemos por eso. Y que la peluquería peruana que sea cada vez más grande. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, Floro. Y en realidad generar de que la peluquería de habla hispana y en Latinoamérica pueda trascender mucho más. Porque de eso se trata. Creo de que nos une
este bello idioma que es el castellano, y esta transmisión, este video podcast va para toda Latinoamérica, para todo el mundo de habla hispana, y lo que queremos es trascender en el tiempo, y es por eso que estamos haciendo este formato de video podcast, invitando a gente que transpira, que respira belleza profesional. Te agradezco una vez más, Floro, por estar acá. Y les agradezco a todos ustedes los que se hayan quedado. Hemos estado conversando más de 90 minutos con Floro. Creo que esto es inacabable, perdón. Y se vienen muchos más videos con todos nuestros invitados. El día de mañana también vamos a tener a muchas más personas acá en el estudio, así que estoy muy feliz de siempre conectarme con todos ustedes, los seguidores de la revista Greñas, y como siempre digo, en el camino de la belleza nos vamos a seguir viendo. Soy José Yáñez y espero verlos pronto. Chau, chicos.